Esta exposición, y ahí puse la quinta, pero es un error porque yo parece que estaba tomando en cuenta la introducción que di, pero hoy es la sexta exposición en el tema del noviazgo y de las citas. ¿Qué es lo que como cristianos que queremos basar todas nuestras creencias y nuestras prácticas en la Biblia debemos conocer? Hoy hace 8 días estuvimos hablando del carácter de la mujer y les recuerdo que estamos hablando del carácter pensando en dos cosas: en que aquel joven o aquella joven que pretende entrar en una relación de noviazgo, que tiene que ser con miras a matrimonio, porque si no, no tiene sentido la relación, sepa qué debe esperar de aquella persona y a la vez cómo debe prepararse para ser la clase de persona que debe ser para que ese momento especial. Entonces, a la hora de empezar con el carácter del varón, lo hacemos en esos dos sentidos, para que las solteras sepan qué tienen que buscar en aquel futuro esposo, y para que los varones solteros sepan en qué deben trabajar en su propia vida y carácter para ser aptos para el matrimonio. Como es de costumbre en esta sección, les voy a invitar a no buscar las citas bíblicas porque yo las tengo todas aquí para proyectar. Eso sí, si desean anotarlas para repaso luego, anotan la cita, pero no es necesario que la busquen porque yo las tengo aquí. En algunas de estas citas he puesto la versión de las Américas, siendo una versión excelente y que nos da un sentido muy correcto. Por ejemplo, en Proverbios 19:22, Reina Valera nos traduce así: contentamiento es a los hombres. Y en la versión de las Américas más claramente nos dice lo que es deseable en un hombre. Entonces, ese tal contentamiento, esa palabra contentamiento traducida así en Reina Valera, nos da más claridad al entenderlo. Es lo que es deseable en un hombre, y aquí dice, es su bondad. Y es mejor ser pobre que mentiroso. Nos dice en este caso la Reina Valera, dice, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Y ese es el mismo sentido. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Muchachas solteras, que es preferible vivir con pocos recursos y privarse de algunas cosas que se desearían en esta vida, en lo que es el campo económico, financiero, en las cosas que vamos a tener, que vivir con todas esas comodidades y con un hombre que las engaña. Piénsenlo seriamente. Y eso es lo que dice ese versículo. ¿Qué es lo que es deseable entonces en un varón? Solteras, lo que es deseable en él es que sea un hombre bondadoso y no un mentiroso. Entonces, la característica primera que van a estar buscando y que deben buscar, como les decía la vez anterior, con lupa, veo al prospecto, pero no así nomás, sino voy a poner la lupa de la palabra de Dios para ver si tiene esas características que le califican para ser la clase de esposo cristiano que ustedes necesitan, y varones para que trabajen en esto. Entonces, una de las cosas que debemos tener bien claras es que el hombre está llamado a gobernar su casa y a ser líder. Eso lo tenemos claro, y después vamos a hablar un poquito más de esto que es tan detestado en el mundo moderno, pero eso es a lo que Dios le manda. Y sin embargo, esa labor de liderazgo y esa autoridad la debe ejercer con bondad. El hombre debe ser bondadoso en su trato para con las demás personas. Fíjese entonces, hermana soltera, cómo trata él a los demás.
y si abusa de aquellos que están por debajo de él. A veces puede ser, esas cosas se pueden observar no solamente aquí, como les decía en algún momento, porque aquí es fácil fingir una actitud, es como es él con sus compañeros de trabajo, ojalá con un compañero que tiene una posición por debajo de él. Y entonces, esta es la característica, bondadoso y considerado. Leíamos hace 8 días, en Proverbios 31, del 28 al 29, algunas cosas de la mujer virtuosa. Y al final de este versículo, de este capítulo, decía de aquella mujer, oiga, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba, diciendo, es el marido el que le dice, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. ¿Por qué puse esto? Porque si él es bondadoso y considerado, va a apreciar la labor de su esposa. Y vea que él se levanta y reconoce la labor de ella. El hecho de que él tenga el liderazgo y la autoridad no significa que no puede ser un hombre bondadoso y considerado. Leemos en Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Aquí hay 2 elementos muy importantes a considerar. Primero veamos la parte donde dice que ella es coheredera. Entonces, en este sentido espiritual, la esposa es igual al esposo, coherederas de una misma herencia. No hay rangos allí. Sin embargo, él aclara algo y dice que ella es un vaso más frágil. Pongamos atención a esa frase. Porque, ¿para qué dice más frágil? ¿Qué implica decir más frágil? Pues que el hombre también es frágil, nada más que ella es más frágil. ¿Me comprenden? No está diciendo que el hombre no es frágil y solo la mujer lo es, sino más bien reconoce que nosotros, seres humanos, somos frágiles, débiles, con torpezas y problemas, pero que la mujer aún es más frágil y que el hombre debe asumir esto para saber tratarla, como dice ahí, de manera comprensiva. Y bueno, ahí hay una consecuencia negativa de que esto no se haga así. Piénselo, hermana soltera que se va a casar. Si usted no es sabia ni se guía por la palabra de Dios para escoger a aquel hombre, entonces las oraciones de este hogar van a tener estorbo, porque son oraciones que serán solo palabras, ya que hay desavenencias en el hogar y problemas no resueltos. Hay una historia que esta sí la quiero leer, si quieren la leen conmigo, en el libro de Ruth, capítulo 2, porque vamos a ver ciertas características que en otra oportunidad el pastor Ronnie nos había ya hablado de esto y son muy apropiadas para nosotros verlas hoy. Ruth, capítulo 2. El contexto es Noemí, que vuelve de Moab sola con su nuera. Ha perdido a su esposo, a sus 2 hijos. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía.
Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Si han puesto atención, verán que en estos dos personajes tenemos características muy deseables para personas que buscan unirse en matrimonio. De Ruth no vamos a hablar mucho, pero ustedes pueden ver cuál es la actitud de ella. Mujer virtuosa, esforzada, buscando ayudar a su suegra. Pero veamos el carácter de un hombre como Booz, para que ustedes, mujeres solteras, busquen algo así. Él tiene una posición económica muy ventajosa. Él es un hombre de riquezas. Precisamente de esto es de lo que estamos hablando. Los hombres que tienen riquezas o autoridad suelen aprovecharse de esto. Pero ¿cuál es el trato de este hombre que tiene autoridad sobre criados? Es un trato respetuoso y considerado. Vean incluso el saludo cuando él llega. Es su negocio, es su campo. Y él saluda en el nombre del Señor. Un hombre piadoso. Y es un hombre que se preocupa por los que menos tienen y no desdeña a los que están por debajo de él. Incluso vean que Ruth hace mención de que ella es una extranjera. El asunto con los extranjeros y el rechazo a los extranjeros siempre está en el corazón pecaminoso humano. Aunque está escrito en la ley de Moisés que tiene que ser usted muy cuidadoso cómo trate al extranjero. Y le dijo Dios a los israelitas: porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Pero veamos el carácter de un hombre así. Booz se ve que es bondadoso, está preocupado por esta familia y considerado. Le dice a ella y habla en favor de ella. Qué bueno sería, y por eso siempre insisto en esto, que cada vez que leamos la Sagrada Escritura, nosotros no vayamos a ella a leer y pensar que ya leí mi parte diaria, sino en clamor a Dios diciendo: Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, hazme entender y aprovechar esta lectura. Una lectura como esta deja grandes enseñanzas para varones y para mujeres. Claro, nosotros tenemos el ejemplo máximo, siempre en todo, en Jesucristo. Y Jesucristo, vean lo que hizo. Vamos a leer en Filipenses 2:3 cuando el apóstol Pablo le dice a los filipenses: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria,
sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. A la hora de pensar en el carácter que necesita esa persona, él tiene que ser un imitador de Cristo. Vean las características. No hizo las cosas por vanagloria, sino con una actitud humilde, ni por egoísmo. Fíjese cómo es él. Cuando hace cosas bien, ¿qué lo está motivando? Figurar, que lo reconozcan. Es eso, es de las personas que cuando gana en un evento deportivo o en lo que sea, está buscando la gloria personal y las cámaras. Es esa clase de persona que necesita atención para sí mismo constantemente. ¿Quién podría traerme un poquito de agua, por favor? Vamos a leer Efesios 5:25. Ahora, ¿por qué es que leemos estos versículos? ¿Por qué? A la hora de entrar en una relación de noviazgo, que sabemos que siempre es con miras a matrimonio, necesitamos saber cómo debería ser ese esposo. Deben quitar de su mente el que es en ese momento en el que usted comienza a ver cómo tiene que ser. Hay toda una preparación y por eso creemos que esta preparación es desde que están chicos. Ustedes tienen como padres también que transmitir esto a los niños y que ellos entiendan qué se espera de ellos cuando sean, conforme van creciendo. A los chicos y a las chicas, y ellos tienen que saber claramente cuáles son los puestos que Dios ha dado a cada uno. Gracias. Efesios 5:25 nos dice esto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Quiero poner este otro versículo ligado a este para que entiendan cuál es esa actitud que tuvo Cristo con la iglesia, con los suyos. Miremos lo que dice el Evangelio de Juan 13, a partir del versículo 2. Dice: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Este acto de Jesucristo, el Señor, lavando los pies de sus discípulos, nos debería poner a pensar qué clase de líder fue el Señor. Un líder humilde. Él tenía la autoridad, pero la autoridad no le impidió hacer esto. Ahora, esto del lavamiento de pies es difícil para nosotros entenderlo en nuestra cultura y en nuestro tiempo, porque las personas usualmente cuidan sus pies, si se echan talcos o se los lavan a diario, etcétera, pero entendamos que son los pies de personas que han caminado con sandalias por mucho tiempo, pies sudados, no pies limpios, y él tiene que soportar esto, los pies de otra persona, lavarlos y secarlos, pero él es el líder, él es el líder que Dios ha enviado a su pueblo y él es capaz de hacer esto. Entonces, varones, pensemos esto: usted como líder está dispuesto a hacer cosas por servir a otros, a humillarse a otros, ante otros, porque la clase de líder que se necesita en un hogar es un líder humilde.
Y el Señor Jesucristo les explicó a sus discípulos en Mateo 20:25. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, es necesario que los varones entiendan que Dios les ha dado un cargo como líderes, pero ese liderazgo no se ejerce como el mundo piensa. Lo mismo en la iglesia. El Señor ha puesto a los pastores como líderes, son los ancianos que lideran la iglesia. Ahora, nosotros tenemos que quitar de nuestra mente que el liderazgo es alguien que se enseñorea y que autoritariamente decide por otros. No, es alguien que guía con humildad y con amor, siempre mostrando que lo que estamos haciendo es ir a la palabra de Dios y ser dirigidos por ella. Entonces, el líder, ¿qué hace? Voy a la palabra de Dios, miro que es conforme a los principios de la palabra de Dios, qué es lo mejor que debemos hacer, y luego guío a los demás para que hagamos esto que veo yo en la Biblia que es lo mejor. Así como es en los pastores, así es en los maridos. Los esposos deben entonces tomar decisiones basadas en lo que han estudiado en la Biblia, ven en la Biblia, y ahora con amor y con humildad guío a mi familia por este camino. Puse esto aquí porque es algo que he percibido. La Biblia no enseña que el estado ideal es aquel en el que no hay liderazgo y que cada uno hace lo que quiere. Eso es lo que la sociedad hoy en día piensa. Un estado ideal, una sociedad ideal es en la que cada uno haga como quiera. ¡Qué felicidad! Dios ha responsabilizado al varón de liderar. Es Dios el que lo hizo y le ha dado autoridad, pero debe ser ejercida como Cristo mismo la ejerció, con un amor sacrificial. La iglesia, entonces, veámoslo, en esta analogía nos tiene que quedar muy claro, es la iglesia y Cristo. Entonces, la iglesia está llamada a someterse a Cristo. ¿Cómo es que la iglesia, por qué es que ustedes y yo como iglesia del Señor fallamos en este sometimiento al Señor? Porque dejamos de ver todo lo que el Señor hizo por nosotros. No estamos considerando que Él fue capaz de hacer el sacrificio máximo por nosotros. Cuando lo entendemos, cada vez que ustedes y yo profundicemos en Cristo y en el sacrificio de Cristo, nos rendimos a Él. Igual en la familia. Si la familia, la esposa, los hijos se dan cuenta, perciben de lo que es capaz este esposo, este padre, por su familia, ellos van a tener mayor disposición de someterse a Él. Eso porque ven que Él es un líder humilde. En el caso de Cristo, estaba en la gloria con su Padre por la eternidad, gozando de plena gloria, y Él está dispuesto a dejar eso, a hacerse incluso menor que los ángeles, es decir, a hacerse un ser humano con el propósito de salvar a su esposa, la iglesia. ¿Pueden ver la analogía? Entonces, varones, la esposa tiene que llegar a percibir que usted es capaz de hacer el máximo sacrificio por ella. Si la esposa percibe que el hombre que tiene al lado es capaz de dar la vida por ella y lo que sea haría por ella, se someterá a él de una forma más en gracia. Ahora, quise poner un ejemplo. ¿Cómo toma la esposa la decisión de su esposo de no incurrir en un gasto? Este es un caso típico que a veces se ve hasta en las fábulas, en películas. La mujer queriendo comprar algo y el esposo diciendo que no lo pueden comprar,
que no tienen capacidad de hacerlo, que ahora no es el momento o alguna cosa, y se da una controversia en cuanto a ¿se va a comprar esto o no se va a comprar esto? Y eso que se va a comprar puede ser varias cosas, algo para la casa, algo para ella, algo para los niños, alguna inversión, cualquier cosa, nada más pensémoslo. Eso es el anhelo de la esposa, comprémoslo. Y el hombre dice que no. Habrá conflicto cuando ella puede ver que esa decisión no está basada en egoísmo. Claro, no quiere que lo compren porque él quiere el dinero para algo que él ya quiere comprarse, que es para él. O sea, y eso se da. Hay hombres que dan medido y apenas lo que se necesita en la casa y se dejan la mayor cantidad para lo que ya, yo trabajé, esto es lo mío, yo doy en la casa el mínimo aceptable. Pero si la esposa y si los hijos saben que su padre, cuando tiene posibilidad, él da todo lo que tiene que dar, pero que cuando él dice que no, saben que él no está buscando su propio beneficio ni es por egoísmo, ellos con respeto van a decir, bueno, papá dijo que no se puede comprar ahora y debe ser porque de veras no se puede comprar ahora. Entonces, hermanas, ustedes tienen que buscar a un hombre en el que ustedes puedan confiar como líder. Que sepan que cuando él toma decisiones las está tomando basadas en su mejor entendimiento de la palabra de Dios. Porque si no, eso genera muchos resentimientos. Ver a un hombre que toma decisiones, un día se gasta en una cosa o en otra, pero no está basado en el bien de otros, sino siempre en el mismo. La humildad la van a buscar ustedes en esa persona, no solo para beneficio personal, sino como una marca de que esa persona ha entendido la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el que ha sido convertido, de las primeras cosas que el Señor va a golpear en el inconverso es el orgullo. Si la persona todavía maneja orgullo, es muy probablemente que no es convertida. Entonces fijémonos muy seriamente en esto. Tengo dos citas que quisiera leer. Proverbios 13:10. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejo está la sabiduría. Proverbios 29:23. El orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Esto es algo que sonaría como contradictorio, porque la persona que se sostiene en su orgullo, lo menos que quiere es, para la persona común, la humillación es lo último. Él quiere siempre estar, yo no me dejo humillar. El líder verdadero no le importa eso, ya ha sido humillado por Dios, ya ha sido uno de aquellos que dice como David, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Como ya él ha pasado eso espiritualmente, ahora no está por pelear por tonterías en una casa, sino que da claros principios de cómo se van a hacer las cosas. Pero el orgullo va a ser una causa de constantes pleitos. ¿Por qué? Porque todo ser humano es orgulloso, tanto hombres como mujeres. Y lo que estamos haciendo al casar a dos personas es sumando orgullos. Entonces tenemos orgullo al cuadrado. O sea, orgullo por orgullo. Si no hay humildad en el trato de la relación, van a haber problemas. Fíjese, ¿hay humildad en esta persona? Otra característica es, ya vimos dos, ahorita estábamos viendo que tiene que ser en la anterior, un líder humilde. Ahora vamos a ver que tiene que ser un líder con iniciativa. Y aquí es donde puse yo, la odiada doctrina de la sujeción. Para el mundo esto es detestable. Nadie quiere sujetarse a nadie. En Génesis 2, hemos leído el relato y si no, hay que seguirlo leyendo. Vemos a Adán creado primero y a Adán que se le da una responsabilidad.
Y puse aquí algo que es muy interesante de cómo fue que él nombró a su esposa. Ustedes saben que dice el relato que fue tarea de Adán poner nombre a todos los animales, ¿cierto? También se dice que no fue hallada entre ningún ser creado animal una ayuda idónea, y eventualmente Dios hace a la mujer de la costilla, pero él toma la iniciativa. No se dice que Dios le dice, vea, ya le di a una mujer, ahora sí, ¿cómo le vas a poner? Es la iniciativa de él. Él sabe que Dios le ha dado un cargo, así como nombré a todo, yo voy a poner a esta que Dios que hizo de mí mismo, esta. Ish es él mismo, y él le dice, y ella va a ser Isha. Entonces por eso es que en nuestras versiones dice, porque del varón y varona. Eso no se usa mucho en español. En inglés se entiende un poquito más porque es man, woman. Es una palabra que dice, proviene de. El hombre tiene que entender, ella proviene de mí, es parte de mí, y yo le voy a poner este nombre. Entonces tiene que haber una iniciativa en él. No era lo correcto que Adán se quedara ahí, ¿y ahora qué hago con ella? ¿Cómo se llama? No, yo le voy a poner nombre de una vez. Dios me la dio a mí. Efesios 5:22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Esto es palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y una vez más, nuestra desobediencia a Cristo, que es nuestra cabeza, iglesia, estamos hablando a la iglesia, los redimidos de Cristo. Nuestra desobediencia a Cristo se dará siempre que nosotros olvidemos lo que Él es para nosotros y lo que Él hizo para nosotros. Y usted también, como esposa, tendrá dificultad de someterse a su marido si usted no ve en él a ese líder que Dios le ha dado para que a usted la guíe en la vida, y usted no percibe que él la ame al grado de poder hacer cualquier cosa en su favor y en su beneficio. Y esto entonces véalo de antes, porque usted cuando está buscando esposo, está buscando, según la Biblia, a aquella persona a la cual usted en buena conciencia se puede someter. El principio bíblico de la sujeción. Dios así funciona y así hizo el universo. El gobierno de Dios en el mundo tiene un orden. Hijos sujetos a los padres. Esa idea de criar a hijos y dejarlos que ellos sean ellos, y que cada corrección hoy en día está siendo vista como un atentado contra la personalidad del niño. Así es como la psicología y el humanismo ha querido hacerlo ver. El niño hace algo y ahora se le dice, no lo corrija porque se frustra, lo va a traumar. Entonces, no tengo derecho para que él sea él mismo. Pero Dios dice que ellos deben sujetarse a los padres, y que se supone que si los padres son las personas que más los quieren, la corrección va a ser hecha para el bien de aquellos chicos. Lo mismo la esposa al marido. Pero si ella no ve esto, que la corrección es hecha con amor ni para su bien, entonces le va a costar someterse. Ahora, incluso Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, se sometió a sus padres. La Biblia lo dice, y estaba sujeto a sus padres. Esto es algo para que pensemos. José y María eran hombres, eran seres humanos con defectos. Jesucristo era perfecto, y Él se somete a hombres, a un hombre y a una mujer imperfectos, porque así lo mandaba Dios. Igual la iglesia está sujeta a Cristo, eso es principio bíblico, y Cristo está sujeto a Dios. La sujeción es un principio bíblico. Importante nota, ojalá que la anoten por ahí, especialmente las mujeres. No se trata de buscar un hombre que se deje manejar. Se trata de buscar a uno en el que puedas confiar como guía. Porque eso es veamos el corazón humano tan engañoso, tan pecaminoso,
La muchacha sabe, o la hermana soltera, y yo sé que me voy a tener que someter, eso está en la Biblia. Voy a buscar al de más débil carácter y así hace lo que yo quiero siempre. Eso no, claro, no lo va a decir así con esas palabras, pero esa maldad está en su corazón. Y va a ver si le dice sí a todo, o si alguna vez, si ve que no le hace siempre caso, entonces ya lo descarta. No, lo que tiene que buscar es a alguien al cual usted ve que es sabio y humilde, y que usted dice: yo sería capaz de someterme a este hombre. Y si no es así, ese no es el hombre apropiado para usted. Como les decía el otro día, ¿qué es lo que implica? Que él va a ser líder en las áreas diversas, el líder espiritual. ¿Qué si ese hombre tiene otras convicciones y dice: vamos a ir a la iglesia que yo quiero ir? Bueno, usted como creyente está mandada a seguir al que Dios le puso como líder. Entonces usted tiene que saber bien cuáles son las convicciones de ese hombre. Y así en otras cosas. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. La autoridad debe ser respetada independientemente de la dignidad del que Dios ha puesto en autoridad. Las palabras de Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice que nosotros nos debemos sujetar a toda autoridad, fueron escritas en la época de Nerón, un hombre impío que era el emperador en Roma. Y Pablo dice: nos toca someternos a este hombre impío. Obviamente, ¿en qué? En todo lo que sea conforme a la ley de Dios. Si Él va a decirnos que hagamos algo que es contra la ley de Dios, ya aquí aplica otro principio. Debemos hacer primero caso o obedientes a Dios antes que a los hombres. Pero en cualquier otra cosa es nuestro deber someternos a las autoridades, nos guste o no nos guste, incluso si las razones por las que ellos están haciendo aquello no son correctas. No se trata de que usted va a decir caprichosamente en qué obedece y en qué desobedece, en qué se sujeta y en qué no. No se trata de cuando usted quiere: en esto voy a hacerle caso, en esto no voy a hacerle caso. No se trata de algo que usted decide. Lo decide es en la Biblia. La única manera en que usted tiene autorización de parte de Dios a no someterse a su marido es cuando Él le mande a hacer algo que es contrario a la Biblia. Y si usted no puede probar con la Biblia que lo que le está pidiendo es malo, debe hacerlo. ¿Por qué lo digo así de serio? Para que lo piense bien. El líder con iniciativa debe ser aquel al que usted se va a someter, y aquí lo puse así, sin tener que sufrir. Porque como usted confía en él, usted va a hacerle caso, pero no va a decir, no va a hacerlo a regañadientes y sufriendo, sino creyendo que ese liderazgo es benéfico. En Jueces 4, aquí no lo voy a leer porque es larga y solo nos quedan 10 minutos, pero es bueno que lean la historia de Débora y Barak. El Señor, en aquella época de los jueces, primero tenemos que tener claro el contexto. Cuando había jueces, se dice por la palabra de Dios que cada uno hacía lo que bien le parecía. La gente estaba viviendo casi que sin ley. Sin embargo, él levantaba jueces. Y había una mujer a la que el Señor le habló, una profetisa de nombre Débora, y ella dice: tienen que ir a hacer Dios va a darles la victoria sobre los enemigos. Y este hombre Barak muestra una debilidad de carácter al decirle a ella: yo no voy si usted no va conmigo. La Biblia nos habla de cosas que nos tienen que hacer reflexionar. No siempre nos está diciendo hágalo.
como ello lo hizo. No, nos está confrontando a que muchas veces personajes de la Escritura no se comportaron correctamente, y en este caso Barak no se comportó correctamente, y por eso es que le dice Débora que él perdería la gloria. Él estaba llamado a liderar, no a decirle, si usted me da la mano yo voy. Él tenía que liderar. Entonces vemos ejemplos en la Biblia donde no se hizo correctamente. Vean lo que se espera de los varones. Primera a los Corintios 16:13 dice: estad alerta, le dice él a la iglesia, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Cuando él hace esta frase, portaos varonilmente y sed fuertes, se supone, está dando por un hecho Pablo que los varones tienen que ser fuertes. No que son fuertes, estamos llamados a hacerlo y a buscar las fuerzas en Cristo, en el mismo Dios nuestro. Pero es algo que tenemos que procurar. Pórtese como un hombre. Eso es lo que está diciendo. Y nuestra cultura, tristemente, constantemente, y esto tiene unas consecuencias tristes, hermanos, no es un asunto de juego. Jóvenes, por favor, sean cuidadosos. La cultura, la moda, está constantemente influenciando para que usted sea cada vez más afeminado en su forma de hablar, en su forma de vestir, en sus gustos, en sus pasatiempos. Eso es lo que el maligno está haciendo para quitarle el lugar que Dios le dio. Tiene más bien que revisarse a sí mismo y ir a la Biblia y decirle al Señor: quiero ser un hombre como tú querías que sean los hombres. Y esto no está hablando de arrogancia ni de matón, no es eso, porque estamos viendo que es un liderazgo humilde, pero es un liderazgo y una identificación. Va a comportarse como un hombre varonilmente. Qué fácil que están sucumbiendo ante las modas. Nosotros tenemos que hablar de estas cosas con honestidad. Hermanos, ustedes saben quiénes están a cargo del mundo de las modas. ¿Quiénes son los diseñadores de ropa? En general, todo ese mundo del diseño y de la moda es gente que tiene valores no cristianos. Muchísimos, igual muchos que se dedican a los cosméticos, a toda esa área, y entonces quieren incluir a los hombres en algo que debería ser femenino y borrar una línea que hay entre hombres y mujeres, que Dios los hizo diferentes y Dios se agrada de haberlos hecho diferentes. Eso es lo que es agradable a Dios. Por eso incluso la forma en que usamos el cabello tiene que distinguirnos. Y hermanas no pueden llevar su cabello como que no se sepa que son mujeres. Y varones no pueden llevar su cabello que por detrás no se sepa quién es usted. Tiene que haber esas diferencias. Esas cosas están en la Biblia, pero ya no se pueden hablar en las iglesias, porque entonces la gente dice que es una iglesia legalista. Tenemos que volver a que realmente es un legalismo. Esto es para nuestro bien. Todas estas cosas las estamos estudiando para nuestro bien, para el bien de las nuevas generaciones, para el bien de los niñitos que se preguntan: mamá, por mi niña, constantemente, claro, y con la inocencia, y apunta al que ve: papá, ¿por qué ese hombre anda así? Ahora le explico después. Pero ese tipo de cosas, el asunto es: ¿qué le voy a decir? Tengo que hablarle con la verdad y que ella vea que nosotros somos diferentes del mundo, que tenemos una mentalidad muy diferente, basada no en caprichos, no en que somos es que esta es una iglesia ultraconservadora porque así es. No, es que vamos a la Biblia y tomamos estas advertencias con temor. Porque si no lo hacemos, cosecharemos las consecuencias. ¿Cuántos hogares están en la ruina hoy porque la mujer tomó el lugar que no le correspondía?
La iglesia evangélica de hoy, mucha de ella se desvió porque las mujeres tomaron el lugar que no les correspondía y los hombres lo dejaron. Jóvenes, prepárense entonces para la toma de decisiones, prepárense para enfrentar retos, prepárense para asumir responsabilidades y dar la cara por otros y usar la autoridad que Dios les da con valor y con humildad. Esto es para los varones, prepárese. Hay que tomar una decisión. Usted, ¿cuántas veces lo más fácil es decirle a la esposa, decida usted, de lo que usted diga? No, es que a usted le toca decir algo. Ahora, hay decisiones de decisiones. Hay unas que usted simplemente puede decirlo, amor, hágalo como usted quiera, porque no es determinante ni va. Pero hay otras en las que es tu responsabilidad decir, tomar la decisión, decir por qué y transmitirle a la familia el porqué de esa decisión tomada. Hoy no nos va a dar tiempo, ya veo, de terminar, pero lo que sigue característica para el varón es que sea un proveedor responsable. Proverbios 24. Desde el otoño el perezoso no ara, pide en la cosecha y no hay nada. Proverbios 24:30. He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Cuando hablamos de estas cosas, de ninguna manera crean que yo lo hago como si yo sí soy el hombre perfecto que le digo a las demás personas cómo hacer. No, yo y todos aquí debemos vernos confrontados. ¿Cuántas veces nos ha vencido este pecado de la pereza? Bueno, hay que vencerlo y hay que portarse como hombre en esto. ¿En qué sentido? Ese es mi enemigo. Y yo soy un soldado de Cristo, voy a pelear contra la pereza, voy a pelear contra esa tendencia a ser irresponsable, a depender, porque no, usted es una persona puesta por Dios para que dependan de usted. El estado en que va a estar su casa, hermanas, va a depender del hombre con el cual usted se una. Dice Proverbios 12:11, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. Lo vano, ¿cuántas personas se meten en proyectos vanos? El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecho. Esto lo dice Proverbios 13:4. Y aquí voy a parar, pero hago esta pregunta. ¿Será el hombre que vas a escoger un soñador que no trabaja o alguien diligente con metas claras? Porque hay gente que habla lindísimo y tiene ideas y ilusiones y de ahí no pasa. Tiene que ser alguien que sepa establecer metas concretas y que con la ayuda suya, hermana, las vaya a conseguir. Entienda que las metas de él tienen que ser sus metas también. Son metas juntas porque serán una sola carne. Entonces tienen objetivos en la vida. Queremos lograr tal cosa juntos, pero no es sueños inalcanzables. Esas metas no se van a lograr viendo televisión ni echado en el sofá. Hay que trabajar. ¿Es esa la clase de persona que vas a tener a tu lado? Antes de terminar, les recuerdo a todos que la clase empieza a las 9:30. Debemos estar aquí antes de que empiece. Esas llegadas tardías interrumpen. Sean considerados con sus hermanos y conmigo, por favor. Que el Señor les bendiga.